3 de septiembre de 1989. Estadio Maracaná, Río de Janeiro. La selección chilena, liderada por el arquero Roberto Cóndor Rojas, se juega su última carta para clasificar al Mundial de Italia 1990. Enfrente está Brasil, con un equipo estelar y un público ensordecedor. Chile cae 1-0 y necesita ganar. Un empate o una derrota los deja fuera. De repente, en el minuto 69 una bengala cae desde la tribuna. El arquero se desploma, cubierto de sangre. El caos estalla. Los jugadores chilenos rodean a su capitán, indignados. Patricio Yáñez desafía al público con un gesto obsceno. La hinchada brasileña ruge. El árbitro argentino, Juan Carlos Lostau, no sabe qué hacer. Rojas, ensangrentado, es llevado al vestuario. Chile se niega a seguir jugando, alegando inseguridad. El partido se suspende. Lo que parecía un acto de violencia contra Chile resultó ser una farsa que cambiaría el fútbol para siempre. Esta es la historia del bengalazo, un engaño que marcó la carrera de un ídolo y la historia de un país. Quédate para descubrir cómo un momento de desesperación llevó a una de las mayores controversias del deporte. Eran finales de los 80. Chile vivía los últimos años de la dictadura militar de Augusto Pinochet. En 1988, el plebiscito marcó un punto de inflexión, con un 56% votando por el no para terminar con el régimen, lo que llevó a la transición democrática en 1990. Este clima de tensión política permeaba el ambiente, y el fútbol era una vía de escape y orgullo nacional. En un país polarizado, la selección chilena era un punto de unión. Clasificar a un mundial, como no lo hacían desde España 1982, era visto como un logro que podía levantar el ánimo colectivo. La prensa y los hinchas veían al equipo como una representación de la resiliencia chilena. El fútbol chileno estaba en un buen momento a nivel de clubes. Colo-Colo, donde jugó Rojas, ganó títulos nacionales en 1983 y 1986, y era un referente en Sudamérica. Sin embargo, la selección no había logrado consistencia internacional desde los años 60. En las eliminatorias para Italia 1990, Chile formaba parte del grupo 3 junto con Brasil y Venezuela. Cada equipo jugaba 2 partidos contra cada rival, ida y vuelta. El ganador clasificaba directamente al Mundial, no había repechaje. Antes del partido en el Maracaná, Chile y Brasil estaban empatados con 5 puntos tras 3 partidos. Brasil tenía una diferencia de goles de más 10, mientras que la Roja tenía más 7. Chile necesitaba ganar en el Maracaná para clasificar. Un empate o derrota dejaba a Brasil como líder por su mejor diferencia de goles. La prensa chilena alimentó un discurso de David contra Goliat, destacando la necesidad de una hazaña en el Maracaná, un estadio donde Brasil rara vez perdía. Artículos de la época hablaban de la garra chilena y la necesidad de superar un supuesto favoritismo hacia Brasil. Los jugadores chilenos como Astengo y Yáñez declararon sentirse motivados, pero bajo presión. Rojas, en una entrevista previa, dijo: "Sabemos que es difícil, pero vamos a dejar todo". En Brasil, el ambiente era de confianza, con jugadores como Careca, Bebeto, Dunga y Tafarel, y un Maracaná con 132.156 espectadores. Brasil se sentía imbatible. El 3 de septiembre de 1989, el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, era un día decisivo. Brasil y Chile se enfrentaban en la última fecha de las eliminatorias para el Mundial de Italia 1990. Para Chile, liderado por el carismático arquero Roberto Cóndor Rojas, solo una victoria aseguraba el boleto al Mundial. Un empate o una derrota los dejaba fuera. La tensión era insoportable. Desde el primer minuto, Brasil impuso su ritmo. Los dirigidos por Sebastián Lazzaroni, con figuras como Romario y Careca, atacaban sin piedad. Pero allí estaba Rojas, el capitán chileno, multiplicándose bajo los 3 palos. Sus atajadas mantenían el marcador en 0 y la esperanza de la Roja viva. El primer tiempo terminó sin goles, pero el ambiente en el Maracaná era un volcán a punto de estallar. En el segundo tiempo, la presión se intensificó. A los 50 minutos, Careca recibió un pase preciso y conectó un remate fulminante que dejó sin opciones a Rojas. 1-0 para Brasil. El sueño chileno se desvanecía. Los jugadores de la Roja, agotados, buscaban un milagro. La hinchada brasileña rugía
mientras los chilenos en las gradas apretaban los puños, rogando por un giro del destino. Entonces, en el minuto 69, todo cambió. Una bengala, lanzada desde la tribuna por una joven brasileña llamada Rosemary Mayo, surcó el cielo y cayó en el área chilena, a 1 metro de Roberto Rojas. De pronto, el arquero se desplomó, tomándose el rostro. La sangre corría por su cara, tiñendo su camiseta. El caos estalló. Los jugadores chilenos rodearon a Rojas, indignados, señalando la bengala como la culpable. Patricio Pato Yáñez, furioso, encaró a la tribuna con un gesto desafiante que quedaría grabado en la memoria. El árbitro argentino Juan Carlos Lustau, desbordado, intentó calmar los ánimos, pero la situación era incontrolable. El técnico Orlando Aravena y los jugadores chilenos exigieron suspender el partido, alegando que Rojas había sido herido por la bengala. El arquero, llevado en camilla, abandonó el campo. Sus compañeros se negaron a continuar jugando, argumentando inseguridad. Lustau, tras deliberar, dio por terminado el encuentro. Pero la verdad no tardó en salir. Tras el abrupto final del partido en el Maracaná, la selección chilena regresó a Santiago como víctima. Roberto Rojas, con una venda en la ceja y declaraciones contundentes, insistía en que una bengala lo había herido. Juró por sus hijos que no mentía, y la prensa chilena, junto a la Federación de Fútbol, exigió la descalificación de Brasil, alegando inseguridad en el estadio. Por unos días, la narrativa de Chile como agraviado parecía sólida, pero la verdad comenzó a desmoronarse rápidamente, gracias a una combinación de evidencia fotográfica, análisis de vídeo y la presión de la FIFA. El primer golpe a la versión chilena vino de una imagen capturada por el fotógrafo argentino Ricardo Alfieri, publicada en la revista El Gráfico. Alfieri, presente en el Maracaná, tomó una secuencia de fotos que mostraba con claridad el momento exacto en que la bengala, lanzada por Rosemary Mayo, caía en el área chilena. La imagen clave revelaba que el proyectil aterrizó a más de 1 metro de Rojas sin tocarlo. No había contacto, ni humo, ni indicios de impacto. La sangre en el rostro de Rojas no encajaba con la trayectoria de la bengala. Esta fotografía, que dio la vuelta al mundo, sembró las primeras dudas y puso en jaque la coartada del arquero. Las imágenes mostraban al arquero desplomándose segundos después de que el proyectil tocara el suelo, sin signos de impacto directo. Además, los primeros planos de Rojas revelaron que la sangre aparecía de forma repentina, sin que se viera una colisión. Un detalle crucial surgió al analizar la herida. La ceja izquierda de Rojas tenía un corte limpio, sin quemaduras, rastros de pólvora o lesiones típicas de un impacto con una bengala. Este hallazgo fue devastador para la versión chilena. La FIFA, alertada por las pruebas visuales y la controversia internacional, abrió una investigación inmediata. El organismo exigió explicaciones a la Federación Chilena de Fútbol y revisó los testimonios de los involucrados. Mientras Rojas y algunos compañeros insistían en que la bengala lo había herido, otros jugadores, como el capitán Fernando Astengo, dieron versiones menos contundentes. El técnico Orlando Aravena y el presidente de la federación, Sergio Stoppel, defendieron a Rojas, pero no pudieron respaldar su relato con pruebas. El punto de quiebre llegó 3 meses después, en diciembre de 1989. Acorralado por las pruebas y el escrutinio público, Roberto Rojas rompió el silencio en una entrevista con el diario chileno La Tercera, titulada Soy culpable. La confesión sacudió al país. Rojas admitió que se había cortado la ceja con un bisturí escondido en su guante, en un intento desesperado por suspender el partido y darle a Chile una chance de clasificar. Reveló que la idea no fue únicamente suya, aunque evitó nombrar directamente a los cómplices. Más tarde, se especuló que el técnico Aravena, el capitán Astengo y otros dirigentes estuvieron al tanto del plan, pero Rojas asumió la mayor responsabilidad. La confesión fue un golpe para el fútbol chileno. Los hinchas, que inicialmente habían apoyado a Rojas como un héroe, se dividieron entre la decepción y la empatía. Rojas explicó que actuó bajo la inmensa presión de clasificar al Mundial. Pero el daño ya estaba hecho. Con las pruebas fotográficas, los videos, los informes médicos y la confesión de Rojas, la FIFA dictó un veredicto implacable en 1990. Roberto Rojas fue suspendido de por vida del fútbol profesional, aunque la sanción se levantó en 2001.
Chile fue excluido de las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 1994. Orlando Aravena y Fernando Astengo recibieron suspensiones de 5 años. Y Sergio Stoppel fue inhabilitado de por vida. La FIFA también multó a la Federación Chilena y advirtió que cualquier intento similar sería castigado con mayor severidad. Por otra parte, Rosemary Mello, apodada La Fogueteira, ganó fama y posó para Playboy. El bengalazo no solo acabó con el sueño mundialista de Chile, sino que dejó una cicatriz en su fútbol. Roberto Rojas, un ídolo caído, buscó redención, pero el costo fue alto. ¿Fue un villano o una víctima de la presión? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias que marcaron el fútbol.